Estudiantes, nos encontramos en la clase de comunicación y lenguaje. El tema que vamos a tratar hoy es las categorías gramaticales variables e invariables. La gramática. La gramática es el estudio de las reglas acerca del uso de una lengua oral y escrita. Es la norma para hablar y escribir correctamente. Lo más importante, dentro de esta rama se estudia las 9 categorías gramaticales, las cuales son 9. El sustantivo o nombre, el adjetivo, el artículo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción e interjección. Como vemos, 3 categorías gramaticales como el verbo, la preposición y la conjunción están resaltados con otro color de fuente, ¿no? Esto es porque hoy vamos a tratar solo las 3 categorías gramaticales, ya que las 9 no vamos a poder. Vamos a completar en las siguientes clases. Continuamos. El verbo. El verbo es la palabra que expresa acción o estado en un tiempo determinado. Es la clase de palabra más importante de la oración, ya que indica la actividad que se realiza, el estado en el que se encuentra el sujeto. Entonces, el verbo tiene 2 elementos muy importantes que son la raíz o lexema y las desinencias o morfemas. La raíz o lexema es la parte que contiene la significación básica del verbo. Las desinencias o morfemas se refieren a las terminaciones que se añaden a la raíz para construir las distintas formas verbales llamadas accidentes verbales. Para ello, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el verbo trabajar. Aquí ya está como raíz o lexema, y podemos ver aquí al lado derecho con las flechitas las desinencias. Aquí trabajaré, trabajamos, trabajaste. Estas son las desinencias. Y la raíz es esta, raíz o lexema, ¿no? Vamos a continuar. Ahora les voy a dar a conocer los accidentes gramaticales del verbo. El verbo puede sufrir los siguientes accidentes: en los lexemas y morfemas, en la persona y el número, en la cual están las formas personales del verbo y las formas no personales del verbo. En el tiempo están los 3 tiempos, como sabemos, el pretérito más conocido como el pasado, presente y futuro, los 3 tiempos, y dentro de esto tenemos sus tiempos simples y compuestos. El modo. En el modo tenemos 3, que son el subjuntivo, el imperativo y el indicativo, ¿no? En la voz tenemos la voz activa, la voz pasiva. En las conjugaciones están 3 en primera, segunda y tercera conjugación. Y por último tenemos la clasificación de los verbos, que están los verbos regulares, los verbos irregulares y los verbos auxiliares. A continuación les voy a explicar un poquito más de cada uno de estos accidentes del verbo. Tenemos las formas no verbales del verbo. Como podemos ver, aquí tenemos 3, ¿no? Dentro de las formas no personales del verbo están el infinitivo, está el gerundio y está el participio. El infinitivo expresa la acción en forma genérica. Se caracteriza por terminar siempre en ar, ir. Por ejemplo, cantar, saltar, amar. Con vamos a ver los siguientes ejemplos: beber, comer, querer, temer. Con ir vamos a ver los siguientes ejemplos: reír, sentir, vivir, etcétera. Y hay muchos verbos más. Ahora les voy a hablar del gerundio. El gerundio expresa una acción continua, quiere decir que está en desarrollo constante. El gerundio se caracteriza por terminar en ando. Aquí podemos ver ando, y endo. Ejemplo:
Tenemos cantando, corriendo, leyendo. Entonces vamos a ver estas terminaciones. Ahora vamos a pasar a lo que es el participio. El participio indica que una acción ha finalizado. Este verbo se caracteriza por terminar en ado, ido, so, to, cho. Sin embargo, los que más utilizamos son el ado, ido y el cho. Aquí podemos ver los ejemplos que dice cantado, concluido, impreso, frito, hecho. Entonces podemos ver esos ejemplos de las terminaciones en estos verbos. Continuamos. Ahora nos toca hablar de las formas personales del verbo. Las formas personales del verbo son las variaciones que sufren los verbos durante su conjugación. Estos son en persona, número, modo, tiempo y voz. Vamos a volver a persona. La persona indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que habla. Con esto nos referimos a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona. En la primera persona está el yo del singular y nosotros, nosotras del plural. En la segunda persona está el tú del singular, ustedes y vosotros del plural. En la tercera persona está él del singular, ella del singular, ellos, ellas del plural. Vamos a pasar a lo que es el número. El número indica si la acción es realizada o recibida por un sujeto en singular. Es decir, yo, tú, él, en singular. Ahora en plural, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, ellos, ellas. Para ello tengo un ejemplo. Ese niño juega en el parque. La acción solo lo realiza un sujeto. La acción está en singular. Como podemos ver aquí, el verbo está en singular. El segundo ejemplo, aquellos niños juegan en el parque. Entonces aquí podemos visualizar que el verbo está en plural, ¿no? Vamos a continuar. Modo. El modo se refiere a las distintas formas en que la acción del verbo puede expresarse. Para esto existen tres: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo. En el indicativo se refiere a la acción real que con seguridad ocurren. Por ejemplo, podemos poner en el indicativo un ejemplo que es el siguiente: José actuará en el teatro. Es una acción real. Voy a poner como segundo ejemplo lo siguiente: comí pastel en el cumpleaños de Carmen. Quiere decir ahí la acción que ha comido pastel en su cumpleaños de Carmen. Entonces es un hecho real, es una acción real. Ahora vamos a pasar a lo que les voy a explicar el subjuntivo. El subjuntivo expresa un hecho irreal, el cual manifiesta duda, deseo y posibilidad. Para ello voy a mencionar dos ejemplos. 1. Me dijo que venga temprano. Lo que manifiesta es duda. El segundo ejemplo: quisiera que cantes otra vez. Quisiera que cantes otra vez. Entonces implica deseo, ¿no? Esta acción implica deseo. Con esto vamos a pasar al imperativo. El imperativo se refiere o se utiliza para realizar órdenes, ruego, petición o dar un consejo. Por ejemplo, haz tu trabajo. Le está realizando una petición. Segundo ejemplo, váyanse a dormir ahora mismo. Está realizando órdenes, ¿no? Entonces, con eso
Con esos ejemplos podemos ver lo que es el modo en cuanto al imperativo, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el tiempo. El tiempo señala el momento, periodo o época. ¿A qué se refiere esto? Es decir, señala el momento, periodo o época en que se realiza la acción verbal. Se refiere a los tres tiempos: el pretérito, el presente y futuro, más conocido como pasado, presente y futuro, ¿no? Los mismos tienen dos formas importantes, que son las formas simples y las formas compuestas del tiempo, ¿no? En las formas simples están compuestos por un verbo. Aquí está resaltado con negrito y subrayado. Están compuestos por un verbo conjugado. Ejemplo: Armando cocinó delicioso. Podemos visualizar aquí la acción o el verbo que solo está compuesto, esta oración solo está compuesto por un verbo. Por eso son las formas simples. Ahora vamos a hablar de las formas compuestas del tiempo. En las formas compuestas, estas están formadas ya por dos verbos. Uno es auxiliar y el otro es principal. Vamos a poner un ejemplo con el verbo auxiliar haber, porque es el más utilizado. Yo he cocinado. Podemos ver aquí el verbo auxiliar, que es he, cocinado el verbo principal. En el segundo ejemplo, Juana habrá escrito una carta. Podemos ver aquí el verbo auxiliar, que es habrá, y escrito, que es el verbo principal, ¿no? Entonces, esas son las dos formas, las simples y las compuestas. Ahora les voy a hablar de la voz. La voz. Esto se refiere a que cuando el sujeto realiza o padece la acción. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la voz activa. La voz activa, voy a realizar un ejemplo. Laura recita versos. La acción recae sobre la persona que habla, entonces es voz activa. Les voy a poner otro ejemplo para la voz pasiva. Es cuando la acción recae sobre o padece, es cuando la acción padece o recae sobre la persona. Por ejemplo, los versos son recitados por Laura, entonces pertenece a la voz pasiva. Continuamos. Ahora entramos a la clasificación de los verbos. Dentro de la clasificación de los verbos tenemos tres verbos muy importantes, que son los verbos regulares, los verbos irregulares y los verbos auxiliares, los cuales también ya hemos ido mencionando. Los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que, al ser conjugados, no alteran sus raíces. Estos verbos son terminados, ya habíamos mencionado anteriormente, en ar, er, ir. Vamos a ver los verbos regulares de la primera conjugación. Los verbos regulares de la primera conjugación son terminados en ar. Aquí estamos visualizando en negrilla. Por ejemplo, el verbo cantar, que termina con ar, su raíz o lexema sería cant. A esta raíz se añaden las terminaciones respectivas llamadas morfemas o desinencias. Aquí tenemos el verbo cantar conjugado, ¿no? Yo canto, tú cantas, él, ella canta, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantáis, ustedes cantan, ellos, ellas cantan. Podemos ver que la raíz, ¿qué nos dicen los verbos regulares? Que no alteran sus raíces, ¿verdad? Entonces ciertamente es así, porque ya me he pasado, lo siento, voy a regresar. Podemos ver entonces que la raíz sigue manteniéndose, ¿no? Tanto en el singular como en el plural, ¿no? Vamos a continuar. Ahora les voy a hablar de los verbos regulares de la segunda conjugación. En la segunda conjugación los verbos regulares son terminados en er, está con negrilla, ¿verdad? Por ejemplo,
tenemos el verbo beber, su raíz es bed, a las cuales se añaden las desinencias o terminaciones, ¿no?, respectivas. Aquí está el verbo conjugado: yo bebo, tú bebes, él, ella bebe, nosotros, nosotras bebemos, vosotros, vosotras bebéis, ustedes beben, ellos, ellas beben, ¿no? Podemos ver la raíz, nuevamente regresamos a lo que está en negrilla y volvemos a la conjugación y observamos de que sí mantienen sus raíces y a las cuales se añaden las desinencias o terminaciones respectivas. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los verbos de la tercera conjugación. Estas son terminadas o terminados en ir. Está con negrilla. Por ejemplo, vamos a trabajar el verbo vivir. Su raíz es vid, ¿no?, a las cuales se van a añadir también las respectivas terminaciones o desinencias, ¿no? Yo vivo, tú vives, él, ella vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ustedes viven, ellos, ellas viven. Podemos observar de que la raíz sigue manteniéndose tanto en el singular como en el plural, a las cuales se añaden las desinencias, ¿verdad? Continuamos. Ahora vamos a entrar a la otra clase del verbo. Los verbos regulares. Los verbos irregulares, perdón. Son aquellos que al ser conjugados cambian la raíz, la terminación o en ambas partes de la palabra. Como dice su nombre, son los verbos irregulares, son aquellos que van a cambiar ya sea en la raíz o en ambos, tanto raíz como desinencias. Ejemplo. Como ejemplos estoy tomando el verbo colgar, poner, sentir, morir, cerrar, ¿no?, de los cuales he tomado dos verbos como ejemplo: colgar, morir. Observaremos la conjugación. Yo cuelgo, tú cuelgas, él cuelga, nosotros, nosotras colgamos, vosotros, vosotras colgáis, ustedes cuelgan, ellos, ellas cuelgan. Podemos visualizar lo que está UE con las dos vocales con negrilla, ¿no? Podemos observar en nosotros, por ejemplo, también podemos observar cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Esta es la raíz. La raíz sería hasta la G, ¿no? Donde en la raíz ya ha sufrido cambios este verbo, por eso se les llama verbos irregulares. Se ha ido sufriendo cambios o accidentes en la raíz. Y nos fijamos ahora, las terminaciones o las desinencias también han sufrido, ¿no?, cambios. Entonces, como dice esto, este verbo colgar es quien sufre cambios tanto en la raíz como en las desinencias. ¿Qué quiere decir desinencias? Ya les había mencionado, son las terminaciones. Vamos a irnos al segundo ejemplo, que es morir. Yo muero, tú mueres, él muere, nosotros, nosotras morimos, vosotros, vosotras morís, ustedes mueren, ellos, ellas mueren. Lo mismo que en el anterior ejemplo, ¿no? Va a ir cambiando la raíz. Aquí el lexema o la raíz sería mor, ¿verdad? Aquí podemos observar de que la raíz ya ha ido sufriendo cambios. Mira aquí, UE, UE, y en plural ya ha ido cambiando la raíz, ¿verdad? Las terminaciones también. Por eso pertenecen a los verbos irregulares, porque sufren cambios ya sea en la raíz o en ambas, como en estos ejemplos que sufre cambios tanto en la raíz como en las desinencias, en ambos ejemplos. Continuamos. Ahora les voy a hablar de los verbos auxiliares. Estos verbos ayudan a formar a otros y añaden cierto significado, como los verbos haber y estar. Hoy solo vamos a tratar de estos dos verbos auxiliares, a pesar de que hay más verbos. Sin embargo, los que más utilizamos es sobre todo el verbo haber y después estar, ¿no?
Vamos a ver los ejemplos. Carlos ha llegado a tiempo. Podemos ver el verbo auxiliar que está aquí en negrilla y subrayado, ¿verdad? Este es el verbo auxiliar y al lado se encuentra el verbo principal, llegado, ¿no? En el segundo ejemplo, yo he cantado en el colegio. Lo mismo. Podemos observar el verbo auxiliar haber y al lado se encuentra el verbo principal. Yo he cantado en el colegio. Podemos observar aquí el verbo auxiliar el cual pertenece al verbo auxiliar haber y al lado se encuentra el verbo principal, ¿no? Entonces le da un cierto significado más completo a la oración. Tercer ejemplo. Carmela está preparando una sorpresa. Aquí podemos ver el verbo auxiliar estar, ¿no? Está preparando. Al lado también visualizamos el verbo principal. Entonces, este verbo auxiliar te da un cierto significado más completo a la oración. En el cuarto ejemplo, él está comiendo una manzana. Podemos ver aquí el verbo auxiliar y al lado el verbo principal, ¿no? Con esto hemos terminado lo que es la categoría gramatical, el verbo. La siguiente clase vamos a continuar con la preposición y la conjunción. Gracias por su atención. Espero de que hayan entendido la clase. Sus dudas en el encuentro virtual